Desde hace algún tiempo he tenido muchas ganas de hablar sobre este tema, pero no sé, alguna otra situación no lo he dejado, ¿cierto? Había que enfocarse un poquitico más en Xbox, en lo que estaba pasando y de pronto entenderlo más. El tema que les quería hablar, la serie de televisión de Halo. Desde la primera temporada he tenido muchísimas ganas de hablar de ella, pero ahora que llevamos unos 4 episodios más o menos de la segunda temporada, yo creo que ya sí es momento de detenernos y pensar un poquitico qué está pasando con la serie de televisión. Y creo que es el momento de hablar de la serie de televisión de Halo porque no sé si ustedes la están viendo desde la primera temporada. Y no sé si la vieron con un conocimiento previo, ya sea a través de los videojuegos, ya sea a través nada más de los que se basan en el jefe maestro o también de los que se basan en otras historias como lo que pasó en Reach, ya sea ODST o ya sea Reach. Quizá le han leído los libros, quizá también han leído los cómics, quizá han visto no las series animadas, pero han visto el anime, han visto, hay también como una miniserie animada, una mini película animada. O vieron también la serie de televisión, pero basada en el espartano que persigue al jefe maestro en Halo 5, el espartano Locke, casi se me olvida el nombre de ese man. Eh, pero si hay algo en común de los que tenemos todos los que vimos la primera temporada, es que fue una primera temporada falta de emoción. No falta de emoción, porque, pues puta, vean ese primer capítulo, vean el capítulo 6 y posiblemente el último capítulo, el capítulo 8, y van a ver que no es falta de emoción, pero sí hubo una falta de enganche, hubo una falta de conexión con la audiencia, o al menos con lo que la audiencia estaba esperando de una serie de Halo. Y para mí es normal que cuando llega un productor o cuando llega un escritor o cuando llega pues como el encargado de la serie a hacer una serie, para mí es normal que vayan a hacer algunos cambios, para mí es normal que se tomen algunas libertades, para mí es normal que empiecen a decir que este no es el equipo azul, sino que es el equipo silver, o que simple y llanamente digan, pues esto va a ser un medio diferente, por lo cual va a ser una historia diferente, por lo cual los personajes van a actuar de una forma diferente. Y lo entiendo. Por ejemplo, en los videojuegos uno nunca ve al jefe maestro descansando, o uno no ve qué hace el jefe maestro en su tiempo libre. En alguno de los libros, al menos en los que yo he leído, pasa lo mismo. El jefe maestro está en una misión, no está en un cuarto con un comandante o no está en una habitación descansando. No vemos esa interacción con los humanos, no entendemos qué hacen ellos o qué pasa con ellos en su tiempo libre. Cosas que sí puede pasar en la serie y por eso van a ser un poquitico más diferentes. Eso empezó a generar cierto disgusto con nosotros, los fanáticos sobre todo, porque el jefe maestro se quita el casco, algo que nunca pasa en los videojuegos. Posiblemente porque en los videojuegos tratan de mantener como esa ilusión de que la persona que está jugando es la persona que es el jefe maestro, como para uno identificarse, como para tener pues una experiencia más inmersiva, por así decirlo. A mí me gusta pensar que no soy yo, sino que a mí me gusta pensar que es otra persona, pero no le vemos la cara simplemente por el misticismo que puede haber detrás, o por la misma razón que no le vemos la cara a Batman o cualquier otro superhéroe que se proteja su identidad, porque va a haber un misticismo ahí, donde yo no me veo representado en el jefe maestro, sino que el jefe maestro puede ser cualquiera de nosotros. Y este man, pues sí, se quita el casco, pero se quita el casco en situaciones donde no se le debería de quitar. En una batalla, por ejemplo, ¿cierto? No se debería de quitar el casco ahí porque el casco es una protección. No me acuerdo una escena de Rescatando al Soldado Ryan cuando le dicen, no man, huevo, no te quites el casco y se quita el casco y de una, ¡pim! Un francazo en toda la cabeza. Eh, es una situación un poquitico cómica en ese momento en la película. Bueno, no sé si debería decir cómica, no es un poquitico pues como impactante, por así decirlo. Pero creo que me van a entender el mensaje. Pues hay momentos donde uno no
debería hacer ciertas cosas y una de esas cosas es quitarse el casco. Otra cuestión es que como nadie sabe, como ese man nunca se quita el casco, pues nadie sabe cómo luce el jefe maestro. Y hay un capítulo donde él simplemente estaba caminando por la calle y todo el mundo lo reconoce y todo el mundo sabe quién es. Y es uno como que venga, entonces, ¿dónde está el misticismo? ¿Dónde está la cosa de que nadie sepa quién es el jefe maestro? De hecho, este misticismo también llega a líneas enemigas o también llega pues al Covenant, donde él adquiere el apodo del demonio, porque es alguien que ellos no pueden matar, es alguien que esos manes no se le pueden ni medio acercar porque él inmediatamente asesina a todo el mundo. Y hay una frase muy famosa en los videojuegos donde el jefe maestro dice, necesito un arma. Ese man lo único que necesita es un arma, no importa cuál, no importa si es una Magnum, no importa si es el rifle de asalto o no importa pues si es un rifle de plasma o cualquier otra arma del enemigo. Denle un arma a ese man y ese man cumple la misión. Pero hay algo muy importante en la primera temporada y son los dos productores o los dos creadores de esa primera temporada. Vale la pena decir que ellos ya no están. Obviamente uno de ellos se retiró muy al principio. Sucede que las cosas no salen como se planifican, sucede que la serie se iba a grabar en otros países, en otras locaciones, y uno de los creadores dice, parce, yo me tengo que retirar, esta no está planeado como lo habíamos pensado y yo prefiero tener tiempo con mi familia porque lo vamos a grabar en Turquía y lo vamos a grabar en otros países y eso va a hacer que yo no pase tanto tiempo con mi familia y me retiro y entonces quedó la otra productora o la otra creadora que fuera eso también era guionista haciendo la historia, pero lo que llama mucho la atención es que ninguno de los dos conocía Halo o ninguno de los dos ni medio jugó el juego, ni medio leyó un cómic, ni medio vio las películas, ni medio vio las series, ni medio vio los libros, ni medio vio nada. Empezaron a contar una historia, creo yo, con información que les daba 343 o 343. Y ahí es donde pasó lo que tenía que pasar. Simplemente estaban contando una historia o simplemente estaban haciendo algo que ellos pensaban que iba a llamar la atención, pero no había una temática, no había como un concepto conductor de esa trama. Y sí, estamos en el punto A al punto B. El punto A los espartanos, el punto B descubrir qué es Halo, dónde está Halo y cuál es la importancia de Halo, que eso es más o menos lo que empieza a pasar en el primer videojuego, ¿no? El primer videojuego aterriza en Halo, pero ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? Y todo eso, pues uno piensa que pues, eso es como que la trama de la primera temporada o algo detrás de la primera temporada. Ay. Y cuando digo que hay una temática, hay un ejemplo muy obvio, un tanto viejito, pero obvio, y es, por ejemplo, la trilogía de Christopher Nolan de El Caballero de la Noche, la trilogía pues, de Batman. Batman Begins o Batman Inicia tiene un concepto, tiene una temática, y la temática es miedo. Y todos los personajes circulan alrededor de ese concepto de que es el miedo y de hecho su arco circula alrededor de ese concepto que es el miedo. Vemos a Bruno Díaz cómo pierde a los papás desde chiquitos, que cómo pierde a los niños, cómo pierde a los papás desde chiquito y cómo empieza a tener ese miedo y cómo ese miedo lo llevó a casi asesinar a Joe Chill y cómo ese miedo lo lleva entonces a rodear el mundo, a caminar el mundo en búsqueda de formas de domar ese miedo y volverlo quizá en algo positivo. Pero entonces encuentra un señor que se llama Ra's al Ghul. Y ese señor Ra's al Ghul le dice, parce, yo voy a coger ese miedo suyo y lo voy a volver en un arma. De hecho, nosotros utilizamos el miedo como arma y eso ha hecho que ataquemos ciudades y acabemos ciudades y cambiemos como el curso de la historia. Pero hay otro señor que se llama el espantapájaros y él literal volvió el miedo un arma. Él creó una toxina que pues cuando uno la ingiere, la inhala, sus mayores miedos se hacen realidad. Estaba también el miedo de Alfred, porque Alfred quedó con ese miedo de no haber cumplido pues la misión que le dejó Thomas Wayne de haber cuidado el hijo y apenas lo recupera pues tiene ese miedo de lo que se está volviendo el hijo y él tiene que estar ahí, para entre comillas, criarlo. O está el miedo del comisionado Gordon, que cuando eso no es comisionado Gordon, de lo que está pasando en la ciudad gótica, de lo imposible, ese miedo de salir a la calle, ese miedo de
denunciar a sus compañeros porque es que no hay nadie a quien denunciar, estoy atrapado, en cualquier momento me van a matar a mí porque yo soy un policía justo. Y después es ese miedo de confiar en un vigilante o en confiar en alguien que está por fuera de la ley, pero el miedo es el hilo conductor de esa película. Y después pasamos al Caballero de la Noche, donde llega el Guasón y la anarquía. Y cómo la anarquía empieza también a ser como ese hilo conductor de Batman, de no caer en la anarquía, de cómo hay que tener normas para no ser como los villanos, de Dos Caras, de cómo siempre tiene que evitar de no caer al lado oscuro y cuando cae al lado oscuro entonces qué es lo que pasa y eso también es una enseñanza y en fin, y llegamos a Batman, el Caballero de la Noche asciende y ya ahí la temática es el dolor y cómo el dolor empieza pues a conducir cada una de las tramas o cada uno de los arcos de estos personajes. Pero no sé si me hago entender, hay un concepto, hay una trama. Y uno se pone a ver la primera temporada de Halo y eso no existe, eso no está por ningún lado. ¿De qué me están hablando? Entonces nos muestran a los espartanos, sobre todo pues al equipo Silver, el equipo pues del jefe maestro de John 117. ¿Y qué es lo que quieren contar acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque no solamente la relación de ellos como equipo, sino la relación de ellos contra el Covenant, pero también es que le empiezan a meter ahí un poquitico como de historia y nos están mostrando cómo hicieron los Spartans, o bueno, no cómo los hicieron, pero de dónde lo sacaron, sobre todo de dónde sacaron a John 117. Y eso no aporta pan, pues quita el pedazo donde muestran a la doctora Hasley o como se diga y a Reyes buscando a John y la trama es exactamente igual, uno no pierde nada. De hecho, gana tiempo porque no tiene que ver ese puta capítulo que no hace nada. Pero después también nos cuentan de que hay un artefacto de los Forerunners y que si el jefe maestro lo toca, pues entonces empieza a revelar alguna vaina. Pero si ustedes quitan eso, no pasa absolutamente nada. Eso no está dándole nada a la serie. Nos están mostrando también algo que está pasando en el Covenant y cómo el Covenant tiene un humano y cómo empiezan a utilizar ese humano para infiltrar y sacar información. Pero, ¿y entonces? ¿Y qué pasa con eso? Seguramente si no tuvieran ese humano, seguramente también no hubieran llegado a ese desenlace final de que los espartanos hubieran llegado pues al mundo donde está el Covenant reunido. Por X o Y razón se hubieran dado cuenta, pues le hubieran puesto ahí un tema de espionaje, le hubieran puesto ahí un tema de inteligencia militar, de la ONI, o quién sabe de qué, igual hubieran llegado. Está el tema también de los espartanos y cómo los espartanos no tienen sentimientos. Y cuando el jefe maestro y Kyle se quitan pues esa cosa que inhiben los sentimientos, no pasa nada. O también hay otra temática muy distinta que es la relación del jefe maestro con Cortana y cómo se lo imponen y cómo Cortana por alguna razón asume el mando del jefe maestro y lo empieza como a gobernar o lo empieza a controlar para ser pues como ese soldado máximo, por así decirlo, de la UNSC. Pero miren, todo es un enredo, todo es un desorden y uno no entiende esto para dónde va, esto qué es, uno no entiende la trama de qué es, la trama es buscar qué es Halo, la trama es la relación de Cortana con el jefe maestro, la trama es la desconfianza que tienen los espartanos con la doctora Hasley, que no tiene fundamento en ninguna parte en la historia normal, en el canon que los jugadores conocemos, ellos saben que fueron secuestrados, ellos saben que dejaron unos clones, ellos saben lo que la doctora Hasley hizo y no les importa, porque ellos aceptan que son espartanos. Pero al menos hay un entendimiento y uno entiende cómo funcionan los espartanos y uno entiende para dónde van y uno entiende que para ellos lo más importante es la misión y sin importar nada tienen que cumplir la misión, pero ¿sí? Hay una temática, hay algo que dice, no sé, la temática puede ser control, la temática puede ser confianza, la temática puede ser, eh, no sé, cambio, revolución, pero no hay una temática en la serie, no la encuentro, no la veo o no la vi en esa época. Este mes, todavía estamos en febrero, sí, este mes salió entonces la nueva temporada, uno la empieza a ver ahí, pues porque hay un nuevo productor, hay un nuevo encargado de la serie, y uno dice, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Y ay, fue puta. ¿Qué serie? ¿Qué hijo de puta serie? Si ustedes no la están viendo, si quedaron aburridos con la primera temporada, véanla.
No vean la primera temporada si quieren, no es técnicamente necesario. Uno puede ir cogiendo ciertas cositas o uno puede ir cogiendo ciertas vainitas, o si lo van a ver es para saber cuál es el rol de una tonta que se llama Mika, que posiblemente esa tonta en esta serie va a tener algo más impactante o algo más bacano que hacer o que decir, o ya si hay una razón para que ella esté ahí. Pero si hay un tema, si hay un concepto, es guerra. Y nada más llevamos 4 capítulos. Y yo sé que en la primera temporada esos primeros 4 capítulos son la chimba, son la verga, son una putería. Y ahí para adelante es, caía pues para abajo y fue puta y en bombas a toda velocidad y hágale. No creo que aquí la vayan a embarrar, sobre todo como terminó el 4 capítulo. Falta ver el de esta semana. Pero la temática es guerra y muestran esa guerra cómo se va creando, muestran esa guerra cómo se va formando y muestran cómo ese concepto empieza a ser todo el arco de los personajes. Porque sí, hay una desconfianza entre la UNSC y los espartanos. Y sí, hay una desconfianza entre la UNSC y el jefe maestro. Y ahí nos muestran cómo puede haber una guerra interna, y nos muestran cómo puede haber una guerra civil. Pero aún así los espartanos están enfocados y los espartanos saben cuál es su objetivo y ellos saben que la guerra es con el Covenant. Pero hay una temática, hay una unión, hay un concepto que une a todos. De hecho, aquí en esta serie nos hablan un poquitico de Spartan Soren y el cómo está viviendo en The Rubble y cómo tenía una esposa y cómo tenía un hijo y cómo también ahí hay una guerra, hay un conflicto. ¿Y qué va a pasar cuando Spartan Soren empiece a desarrollar un poquitico más el conflicto que va a ir, que está ahí candente porque hay algo muy importante que no muestran en los videojuegos, pero sí en los libros? Los humanos no están felices con la UNSC. Es un gobierno militar, lo que ellos nos pintan en el futuro, y obviamente hay gente que no le gusta eso, pero hay un concepto de guerra. De hecho, en el Covenant también tienen un concepto de guerra. Ellos aquí nos están mostrando mucho a los élites o a los Shangelis, y los Shangelis son los primeros que le empiezan a declarar guerra después al Covenant, o le empieza a declarar guerra a los, bueno, ya se me olvidó cómo se llama, a los profetas y se separan. Y en la temporada anterior nos mostraron a los Brutos o nos mostraron a los Giralhane, que ellos también le declaran la guerra al Covenant y se separan. Y ahí es de donde salen los Desterrados, que es el enemigo que estamos viendo en Halo Infinite, es el enemigo que empezamos a ver cuando se acaba la guerra con el Covenant. Pero siempre había una temática en los juegos y siempre hay una temática en los libros. Guerra, la serie lo empieza a tomar. Sobre todo que después, quizá después, cuando encontremos Halo, cuando encontremos pues el primer Halo en la serie de televisión, quizá ahí el concepto vaya a ser descubrimiento, porque vamos a entender quiénes son los Forerunners, vamos a entender por qué crearon Halo, porque no es la razón por la cual los profetas del Covenant creen y por eso los Shangeli se van a guerra con ellos, sino que ahí hay algo más. Y ese algo más es The Flood, y ojalá que muestren The Flood en esta serie, porque eso es lo que cambia el juego radicalmente. Me da rabia porque no siguen expandiendo el tema de The Flood en los videojuegos y ahí hay una vaina súper bacana para seguir expandiendo, para seguir explorando más bien, pues como este mitos que está creando Halo. Pero siempre hay que tener algo, siempre hay que tener un concepto, algo que nos empiece a mover, algo que nos empiece a conectar, algo que nos empiece a guiar, y obviamente eso es lo que nos va a meter ahí porque vamos a esperar más. En esta temporada vamos a esperar más sobre esa guerra. Como les digo, quizá cuando descubramos a Halo, pues queremos descubrir más de qué es lo que es Halo, queremos descubrir más de lo que hay ahí, pero siempre una temática, siempre un concepto, siempre un objetivo es total y absolutamente necesario en las series, y creo que en esta segunda temporada lo van a encontrar. Estamos a mitad de camino, falta la otra mitad, espero que no me terminen decepcionando como en la primera temporada, pero mientras tanto, díganme ustedes en los comentarios, díganme, o digan en los comentarios más bien, ¿qué opinan de esta nueva temporada de Halo? Yo digo que está de puta madre, yo digo que vale la pena verlo, yo digo que todos los fines de semana en esta casa hay una noche de Halo y seguirá siendo así hasta que se acabe la segunda y empiece otra vez la tercera con esta nueva dirección o con este nuevo
Sí, director, por así decirlo. No es el director literal de la serie, pero es la mente maestra detrás de la serie. A mí, por ejemplo, me gustaría ver, hay un señor que se llama Neil Bookman o algo así, él es el director de Distrito 9. Si no han visto las películas de ese man, véanlas. Ese man también dirigió varios de los comerciales de los videojuegos, pues de los comerciales de televisión de los videojuegos, ese man dirigió varios y siempre fue el favorito para que fuera el director de la película de Halo. Si por alguna ocasión pasa alguien de Paramount Plus, si por alguna razón pasa alguien de Showtime, o no sé si Steven Spielberg, que con su productora Amblin está haciendo esta serie de televisión, ven este video, parce, contraten a ese man. Uno que otro capítulo, al menos el capítulo final de esta segunda temporada, no sé si ya lo hicieron o no, pero, o para la tercera, hermano, pongan a ese man a dirigir Halo en Halo. Yo mientras tanto los dejo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.